Hola comunidad de YouTube, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Cripto Informador. Y el día de hoy vamos a tener un video muy especial, y es porque vamos a hablar un poco de por qué el mundo de las criptomonedas está con números rojos. ¿Por qué Bitcoin en las últimas 24 horas ha tenido una baja de 7%? ¿Por qué Ethereum de un 8%? Y así, como podemos ver en las 24 horas, todos los proyectos han caído. Todos, bien, algunas pocas por ahí se han salvado, pero con 0,02. Y esta es porque, si no me equivoco, ¿dónde estaba? 0,02. Esta, bueno, claro, esta está anclada al precio del dólar. Y por ende, entonces, siempre va a tener un precio constante de 1. Bien. Y es importante entonces que nosotros podamos considerar y podamos investigar por qué el mundo de las criptomonedas está en baja y por qué entonces es un buen momento para poder invertir. Bien, entonces para ello vamos a analizar un poco las principales noticias que pude encontrar por ahí por internet, tratando de buscar explicaciones, bien, para que podamos entonces interactuar un poco y para que ustedes me digan en los comentarios si es que manejan la misma información o si es que encontraron otra por aquí por allá, etcétera. Bien, y entonces la principal noticia que tenemos aquí es un poco y habla de el Bitcoin, y las principales criptomonedas retroceden hasta un 4% tras el anuncio de investigación a El Salvador. Bien, recordemos que El Salvador fue uno de los primeros países en darle una mano a Bitcoin, bien, a tratar de aceptar a Bitcoin como un medio de pago en diferentes negocios, etcétera. Y para ello entonces se anunció una investigación a El Salvador, y esto se explica un poco de por qué trajo una posible baja en el mundo de las principales criptomonedas. Bien, y aquí nos mencionan un poco entonces que hasta el momento solo 2 de las 10 principales criptomonedas se mantienen con una leve subida de 0,02%. Bueno, como Tether y USD Coin. Y como hablé anteriormente, estas principalmente no traen baja, bien, porque siempre está manejada un dólar, y es por ello entonces se consideran como está cuando la mayoría de las criptomonedas bajas. Tether siempre tiene un aumento así como 0,02, 0,1, etc. Bien, aquí nos explica también que en las últimas 24 horas Bitcoin había alcanzado los 48.000, pero durante la madrugada retrocedió más de un 2%. O sea, un 2% de 48.000 dólares, mucho, pero mucho dinero, son miles de dólares de baja. Ahora, el Bitcoin entonces detiene un poco el pulso alcista que había consolidado en las últimas horas y vuelve a los 47.000, bien, con un mercado de descenso del 2%. Bueno, esto fue esta noticia, como aparece aquí, desde el 19 de septiembre, bien, y entonces aquí analiza un poco la bajada a 47.000. Pero como nosotros podemos ver en CoinMarketCap, la caída que ha tenido Bitcoin de un 7% lo ha llevado a precios mínimos tales como 42.669 dólares. Aquí miren, llegando a un pic pero muy bajísimo. Después tuvo una pequeña alza, pero eso no ha alcanzado para terminar en números verdes. Bien, también habla de Ethereum con baja de un 4,23%, y ya al acumulado total Ethereum en las últimas 24 horas tiene una baja consolidada de un 8,81%, o sea, el precio ha decaído muchísimo. Bien, entonces comunidad, un poco lo que pasa con El Salvador, con Bitcoin. Recordemos que muchas personas también empezaron a conocer Bitcoin o el mundo de las criptomonedas cuando El Salvador anuncia que va a aceptar a Bitcoin, cuando se crea la ley para que Bitcoin sea como un medio de pago, etcétera. Entonces que este país tenga un poco de problemas, tenga un poco de irregularidades. Aquí como mencionan, ¿no?, algunas supuestas irregularidades en la compra de Bitcoin. Entonces es muy negativo para el mundo de las criptomonedas, y esto hace entonces que las personas que sientan un poco esquiva al mundo de las criptomonedas todavía sigan con ese temor. Bien, cuando hay irregularidades, cuando hay algún tipo de problemas, y entonces cuando el primer país que trata de implementar Bitcoin tenga irregularidades, entonces esto hace por supuesto que las personas empiecen a vender, etcétera. Entonces esta es un poco la primera causa que podemos encontrar, todo lo que pasó en El Salvador, todo lo que pasó con Bukele, etcétera. Y la otra causa, y que me ha sorprendido bastante, comunidad, es la crisis que está atravesando el gigante chino, bien, Evergrande. Y aquí, como menciona, entonces asoma al precipicio y desata el miedo. ¿Y por qué entonces esto es importante, comunidad? Porque podemos ver aquí que las acciones de la promotora se han desplomado entonces este lunes un 10% en Hong Kong. Pero ¿qué es entonces Evergrande y por qué entonces no puede importar un poco? Bien, ahora es importante que hagamos un poco un símil
con lo que pasó en la crisis hipotecaria subprime de 2008 en Estados Unidos. Bien, una de las mayores crisis que hemos atravesado en el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino que se repercutió en todo el mundo. Y esto es porque también Evergrande es una empresa, aquí menciono una empresa inmobiliaria, pero no es solo eso, o sea, es la segunda mayor empresa inmobiliaria, ¿bien? Y por ahí entrega casi un 2% del PIB de China, como menciona en el segundo párrafo, ¿bien? Aquí nos menciona que entonces representa aproximadamente el 2% del PIB del país asiático. Recordemos que China, con mil y tantos millones de personas, con la economía que ha explotado últimamente, un 2% es muchísimo, pero muchísimo. Ahora, ¿por qué yo digo que hay que ser un poco un símil con lo que pasó en la crisis subprime de 2008? Bien, porque recordemos que así partió un poco esta crisis, bien, cuando empezaron a dar préstamos hipotecarios de alto riesgo a personas con poco poder adquisitivo, y esto entonces produjo que las personas no tuvieran plata para poder realizar los pagos de esas hipotecas, y eso entonces trajo a que los bancos, a través de la morosidad de las personas, se fueran a quiebra. Recordemos que por ahí la compañía más importante y más reconocida y como la cara principal de la crisis subprime fue Lehman Brothers. Bien, esta compañía también de servicios financieros que especulaba un poco con los valores adquisitivos de las hipotecas. Bueno, todo esto entonces trajo un poco una burbuja económica. Y entonces todos sabemos que cuando hay especulación y cuando se forman burbujas, entonces explota, y todos sabemos que cuando explota la economía baja. Y harto que bajó entonces en esa crisis, bien, nos costó pararnos, nos costó un poco formar lo que se transformó Wall Street después de eso, bien, cuando empezó a especular, cuando empezó a comprar, cuando empezó a darle más valor del que tenía, y por eso entonces se produce burbuja y entonces la economía baja. Bueno, este es un poco el miedo que tienen las personas con Evergrande. Bien, esto es un poco como también pasó en Estados Unidos, no solo repercutió en Estados Unidos, bien, también que lo que pasa en China también repercute en todo el mundo, porque recordemos que China, si no es en la actualidad el primer país, superando un poco a Estados Unidos, está el segundo. Bien, todo lo que trae entonces, todo lo que repercute en China, también repercute en todo el mundo, porque China compra, porque China importa a su país mucho, pero mucho materias primas, porque compra mucho, y entonces esto hace que las personas empiecen a especular, las personas tengan miedo, las personas no solamente en el mundo de la hipoteca, sino que en la mayoría de las inversiones las personas empiezan a vender un poco por el temor de lo que pasó y porque prefieren ver el dinero ellos, ¿bien? No prefieren tenerlo ahí de forma especulativa, sino que prefieren vender, prefieren ir al banco y prefieren sacar la plata y tenerla físicamente para en caso de que pueda suceder algo, un nuevo fenómeno. Y aparte esto es muy reciente, o sea, la de la crisis subprime fue en 2008. Entonces las personas todavía tienen un poco el recuerdo de todo lo que sucedió en ese tiempo, y por ahí entonces hay un poco de incertidumbre con todo lo que pueda pasar con Evergrande. Bien, estas son un poco las principales noticias hoy de hoy día, comunidad, y de por qué entonces hay tanto miedo. Hay tanto miedo con el mundo de las criptomonedas, las personas que invierten en criptomonedas, también por ahí como son más especulativas, como son más volátiles, entonces las personas tienden a vender. Y recordemos que cuando hay entonces mayor por ahí oferta, cuando las personas venden, el precio baja. Y entonces esa comunidad para nosotros como inversores, como futuros inversores, es un buen momento. Es un buen momento porque por ahí ya hemos analizado muchos proyectos, bien, ya hemos analizado BET, hemos analizado Solana, hemos analizado Icon, hemos analizado Mina Protocol, y entonces este podría ser el momento tal vez en que encontremos los precios más bajos por ahí dentro de las últimas semanas, dentro de los últimos 7 días, y entonces si es que todavía no hemos comprado, si es que hemos sido pacientes y hemos esperado un poco, bueno, este podría ser el momento. Este podría ser el principal momento de comunidad cuando hay baja de 8%, cuando hay baja de 7%. Y esto un poco lo que menciona un artículo que encontré por ahí y que menciona entonces y hace la pregunta, bueno, ¿por qué es el momento entonces ideal para comprar Bitcoin, Cardano y Ethereum? Bien, esto es también porque a pesar de las bajas, a pesar de todo lo que ha sucedido y por supuesto de que se ha mantenido con altibajos, etcétera, también y todavía se mantienen las perspectivas de crecimiento a largo plazo de las criptomonedas. Bien, entonces cuando nosotros analizamos un poco a largo plazo, por supuesto que analizamos bajadas, analizamos este tipo de circunstancias, y nosotros siempre vemos entonces al final del camino
qué el precio sube, el precio aumenta. Entonces, el momento en que nosotros podemos comprar cuando invertimos a largo plazo es principalmente ahora, cuando hay crisis, cuando hay incertidumbre, porque podemos comprar a un precio competitivo. Bien, aquí entonces se explica un poco por qué es un buen momento y por qué hay perspectiva optimista a largo plazo, etcétera, comunidad. Y este artículo, bueno, habla un poco también de Evergrande, de todo lo que tiene que ver con la bolsa de Hong Kong, etcétera. Y bueno, comunidad, entonces ya analizamos un poco las principales problemáticas, un poco las posibles consecuencias y causas de por qué el mercado de las criptomonedas están en rojo, por qué Bitcoin ha bajado casi un 8%, por qué Ethereum ya bajó un 9%. Y tal vez se mantenga. Me gustaría, por supuesto, poder predecir esto, poder tener ahí una burbuja que me diera todos los resultados y que me dijera cuándo se va a acabar esta baja. Bien, entonces ahora dependen de ustedes. Si creen que ya están en buen momento para poder comprar, bueno, entonces métanse. Aquí, por ejemplo, habla en el artículo de Cardano y como podemos ver aquí Cardano tiene un precio de 2,14. La verdad es que lo más bajo dentro tal vez de los últimos 7 días, tal vez del último mes, pero un poco que cargue el gráfico. Pero eso, o sea, la verdad es que precios como los que estamos viendo ahora es muy difícil de encontrar. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos 7 días no ha tenido grandes bajas y en el último mes tampoco. O sea, estamos hablando de la baja más grande que ha tenido Cardano dentro del último mes. Entonces, ¿podría ser, comunidad, el momento? Sí, podría ser el momento. Ahora dependen de ustedes, comunidad, si es que tienen poder adquisitivo, si es que tienen por ahí liquidez, si es que ustedes manejan por ahí un poco de reserva para estos casos. Bueno, todo eso es importante, comunidad. Así que quiero que me dejen saber en los comentarios si ustedes manejan otra información, si es que esa información es más relevante aún, para yo poder entonces realizar un video corto, un video pequeño, para que todos entonces tengamos la misma información y entonces podamos buscar estas causas. Bien, ahora déjenme saber en los comentarios, comunidades, si es que tienen liquidez, bueno, en cuál criptomoneda van a comprar, qué criptomonedas van a invertir ahora, que podría ser el momento ideal, comunidad. Déjenmelo saber en los comentarios qué les pareció un poco esta actualización de mercado y entonces así yo también poder tener una percepción de que cuando hay otra crisis de inmediato poder realizarles un video para que también tenga información y para que también sepan cuando hay bajas. Bien, así que eso, comunidad, por ahí tal vez a la tarde pueda subir un poco un video de alguna criptomoneda nueva o ya de algunas criptomonedas más consolidadas, así que esperen videos, comunidad, por ahí. Y eso, nos estamos viendo, comunidad. Comenten, denle like si les gustó, eso me sirve muchísimo para que también más personas puedan recibir este tipo de información. Bien, recuerden que un poco el algoritmo de YouTube, mientras más like y mientras más comentarios, por supuesto, entonces esto hace que el algoritmo ahí cuando las personas busquen aparezca por ahí nuestro video. Así que eso, comunidad, muchísimas gracias y hasta la próxima.